En esta ocasión trabajaremos un ejercicio con ondas transversales en una guía de ondas de tipo coaxial. Plantearemos brevemente un marco de referencia que se toma directamente de lo que es el curso de electromagnetismo. Revisaremos también la manera en la que podemos trabajar el operador laplaciano, pero considerando un campo vectorial. Veremos el planteamiento del ejercicio del problema y su correspondiente solución. Bien, para establecer esta referencia breve sobre las guías de onda, los modos de propagación, haremos una muy breve revisión de lo que posteriormente en sus cursos de electromagnetismo podrán abarcar de manera más completa. Vamos a considerar una guía de ondas como una estructura elaborada, ya sea por conductores dieléctricos o una combinación de esos materiales. Esta guía de ondas cuenta con una sección recta constante en una dirección que permite propagar o guiar ondas electromagnéticas, ya sea en su interior, en sus proximidades o en ambas regiones. Recordemos que tenemos aquí un campo eléctrico dado por este color naranja y el correspondiente campo magnético en un color morado. Vemos que estas ondas son perpendiculares, de tal manera que en este caso en la dirección del eje Z tenemos la dirección de propagación. Y bien, en lo que respecta a los tipos de guía de onda, estaremos revisando que la geometría de la guía de onda pues quedará determinada por la forma y la frecuencia de las ondas que se deben de propagar. A continuación veremos tres distintos modelos de guías de onda. Tendremos una guía de onda ya, digamos, construida, ya de aplicación directa, de tipo elíptico, una de tipo cuadrado y una de tipo circular. Entonces, esto va a ser algo que se podrá encontrar ya directamente en aplicaciones, en instrumentos, en equipos. Por ejemplo, un horno de microondas utiliza una guía de onda muy particular, que es la que permite precisamente cuando se genera la onda, la microonda, pues se guíe hacia la cámara, que es donde colocamos normalmente los alimentos, y es ahí donde ya se genera el proceso de calentamiento. Bien, las guías de ondas son adecuadas para transmitir señales debido a su baja pérdida. Y precisamente se utilizan, como ya lo había mencionado, en cuestiones de microondas, en telecomunicaciones, a pesar de que su ancho de banda es limitado y su volumen también, pero es mayor que el de las líneas impresas o coaxiales para la misma frecuencia. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una guía de ondas de tipo coaxial. Tenemos dos cilindros, uno de radio A y uno de radio B internos, pudiendo haber dentro de ellos algún material, pueden tener un vacío, que es lo que también ocuparemos para nuestro ejercicio más adelante. Y bien, ¿cómo se estudian los campos en las guías de ondas? Básicamente las ecuaciones generales que describen el comportamiento precisamente de estos campos que se propagan dentro de las guías de ondas son soluciones generales de las ecuaciones de Maxwell. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las ondas se generan únicamente con señales senoidales. Las guías de onda son infinitamente largas. Y además la dirección de propagación de los campos está en la dirección Z, según los ejes de coordenadas cartesianas o cilíndricas. Estas ecuaciones tienen soluciones múltiples o distintos modos. Estos modos de propagación, como se le conoce, dependen de la longitud de onda, de la polarización y de las dimensiones de la guía. El modo longitudinal en particular de una guía de onda es precisamente un tipo de onda estacionaria formado por ondas confinadas en la cavidad. Se puede clasificar los modos de propagación de la siguiente manera. Tendremos un modo transversal eléctrico, modo TE. En este caso, la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es nula. Tendremos un modo transversal magnético. En este caso, la componente del campo de inducción magnética en la dirección de propagación es nula. El tercer modo, que es el que plantearemos en el ejercicio, es el modo transversal electromagnético o modo TEM. La componente tanto del campo magnético como el campo de inducción magnética en la dirección de propagación es nula. Y también habrá lo que se conoce como modos híbridos, en donde estos son los que sí tienen componente en la dirección de propagación tanto en el campo eléctrico como en el de inducción magnética. Bien, después de haber planteado esta breve revisión sobre
guías de onda y los modos de propagación, ahora necesitamos también establecer el manejo del laplaciano para una función vectorial. Recuerden que en la parte de operadores diferenciales que hemos visto y hemos manejado en esta primera parte del tema 1, en el operador laplaciano hemos mencionado que se trabaja con funciones escalares, pero también vamos a encontrar que será necesario ocupar en algunas ocasiones un campo vectorial. Consideremos un campo vectorial V que se expresa en este caso como el laplaciano de este vector V, queda definido de la siguiente manera. Esta expresión que tenemos aquí, donde tenemos el gradiente de la divergencia menos el rotacional del campo, es lo que entenderemos como el laplaciano del campo vectorial. Esta expresión la podemos deducir, se puede demostrar precisamente a partir del manejo de las expresiones que tenemos aquí en esta línea, y obviamente pues tendríamos que hacer todo el desarrollo, que es un ejercicio interesante, pero no es complicado. Bien. Y entonces, cuando tenemos precisamente problemas con guías de ondas circulares y en el caso de resonadores de cavidades cilíndricas, el laplaciano vectorial en coordenadas cilíndricas circulares se expresa de la siguiente manera. Este laplaciano vectorial, aquí hemos dejado también de manera conveniente la flechita, ahora tendrá tres componentes. Una componente para la coordenada ρ, una componente para la coordenada φ y una componente para la coordenada z. Estas expresiones se deducen a partir del renglón anterior que hemos mostrado, más el manejo de las coordenadas cilíndricas circulares, que también podrán hacer y deducir en un ejercicio sin mayor problema. Y esta expresión es la que nos va a permitir entonces manejar el desarrollo de la solución del enunciado que vamos a presentar a continuación. Cabe señalar que aquí encontramos de manera particular para la coordenada z en coordenadas cilíndricas, el laplaciano vectorial pues equivale al laplaciano de una función escalar. Bien, que es precisamente lo que estamos aquí mencionando en esta diapositiva. Es un caso particular, pero llama la atención nada más. Ahora vamos a plantear el ejercicio que nos interesa para esta sesión. Vamos a revisar lo siguiente. Consideremos una onda electromagnética transversal, es decir, tiene este modo de propagación en una guía de onda coaxial, y dentro de esta guía se tiene un campo eléctrico dada por esta expresión. Tenemos el campo E, que es una función de ρ y de v multiplicada por una función exponencial con este argumento. Y que multiplica a, bueno, el I es el imaginario, porque multiplica a kz menos omega t. Y además también cuenta con un campo de inducción magnética V, que también es función de ρ y de phi, también multiplicada por la función exponencial con este argumento. Como la onda es transversal, lo acabamos de ver hace unas diapositivas, ni el campo eléctrico ni el de inducción magnética tienen componente Z, dado por el modo de propagación transversal. Bien, también parte del enunciado nos indica que los dos campos E y B satisfacen la ecuación de Laplace vectorial. Es decir, aquí tenemos estas dos expresiones, esta E es un vector, esta B también es un vector. Se nos pide resolver dos incisos. El primero nos piden demostrar que E, que es en este caso una función que está en dirección del vector unitario ρ multiplicada por el radio A del conductor interno entre ρ, y a su vez está multiplicada por una amplitud constante E0 multiplicada por la función exponencial con este argumento, y además también esta V, que es el campo de inducción magnética ahora en la dirección del vector unitario phi, multiplicada también por este factor, por una amplitud V0 constante y también multiplicada por la función exponencial con este argumento, son soluciones de las ecuaciones de Laplace. Aquí lo mencionamos, esta A es el radio del conductor interno del cable coaxial, y estas dos cantidades E0 y V0 son amplitudes constantes. Ese es el primer inciso. El segundo inciso nos plantea lo siguiente. Supongamos que tenemos vacío dentro de la guía de onda, y lo que nos pide es verificar que las ecuaciones de Maxwell se satisfacen con estas condiciones. Este cociente entre las amplitudes V0 entre E0 va a ser igual a K entre omega, y esto a su vez va a ser igual a mu 0 por epsilon 0 multiplicado por omega
entre K, y esto a su vez puede ser igual a 1 entre C. Y son los dos incisos que debemos de resolver. Para ello, vamos a separar la solución en el inciso 1 y el inciso 2. Para el inciso 1, vamos a identificar lo necesario. Para el campo eléctrico, que depende de ρ y de φ, la ecuación relevante es la que contiene a la componente ρ del vector laplaciano, ya que las otras componentes se anulan. Habíamos visto que el operador laplaciano vectorial se expresa en términos de tres componentes. Y para ello podemos ocupar precisamente la correspondiente componente de la coordenada ρ. En este caso, de acuerdo a la expresión que vimos hace unas diapositivas, tendríamos el laplaciano de la componente del campo eléctrico ρ menos esta cantidad, 1 entre ρ cuadrada por la componente del campo en dirección ρ. Hacemos el correspondiente uso del operador diferencial laplaciano en coordenadas cilíndricas, que es algo que también ya podemos obtener. En este caso tendríamos que recuperar los factores de escala del sistema coordenado cilíndrico circular, posteriormente recuperar también el correspondiente operador laplaciano, que en este caso, como tenemos nada más la componente ρ, pues nos quedamos con los términos que corresponden precisamente a esta coordenada, que en este caso tendría este primer término, un primer sumando, esta cantidad, 1 entre ρ por la parcial con respecto a ρ de esta cantidad. Y le restamos la cantidad que tenemos aquí arriba, es decir, menos 1 entre ρ cuadrada por la componente del campo en la dirección ρ. Hacemos la correspondiente operación de diferenciación parcial, y en este caso ahora tenemos lo siguiente. Estamos resolviendo la primera derivada parcial con respecto a ρ. Tenemos este valor ya en términos de la amplitud E0. El segundo término, nuevamente tenemos la correspondiente valor de E0. El último paso sería obtener la segunda derivada parcial de esta cantidad, de tal manera que pues, obtenemos que las dos cantidades son las mismas con signo contrario, de tal manera que esta cantidad es igual a 0, por lo tanto satisface la ecuación de Laplace vectorial para el campo eléctrico. Tenemos que ahora revisar para el campo de inducción magnética. Nuevamente, para este campo B, que es función de ρ y de φ, tenemos que revisar cuál es la ecuación relevante, en este caso la que contiene la componente φ del vector laplaciano. Por lo tanto, expresamos también el operador laplaciano vectorial en términos de esa componente. Y nuevamente ocupamos la expresión del operador laplaciano, y en este caso lo que tenemos ahora es esta expresión que nuevamente nos indica que tenemos dos cantidades con signo contrario que se anulan. Por lo tanto, hemos demostrado que las dos cantidades satisfacen la ecuación de Laplace vectorial. Bien, ahora para el inciso 2, se nos pide verificar que las soluciones satisfacen las ecuaciones de Maxwell, y por lo tanto debemos de expresar tanto la divergencia como rotacional del campo E y del campo de inducción magnética V. Para el campo eléctrico E, pues hacemos el cálculo de la divergencia. Ahora expresamos la divergencia en términos del sistema coordenado cilíndrico circular. Tenemos esta expresión. Finalmente nos daremos cuenta que habrá elementos que se cancelan, de tal manera que pues, nos quedaremos con el primer término, en este caso esta expresión. Tomamos la multiplicación del factor 1 entre ρ por la derivada parcial con respecto a ρ de A por la amplitud E0. Como lo que tenemos dentro del paréntesis no es función de la variable de la coordenada ρ, pues esto es 0. Por lo tanto, esta expresión se cumple. Para el campo de inducción magnética V hacemos lo mismo. Nuevamente expresamos el operador divergencia en términos de ρ, de φ y de z, de tal manera que nuevamente nos vamos a quedar con un solo término. En este caso, lo que tenemos dentro del paréntesis es el producto de A por la amplitud de 0. Como no dependen de ρ, pues en este caso la solución, al momento de calcular la derivada parcial, se hace 0, se anula. Ahora, para calcular el rotacional, pues del campo magnético, expresamos la ecuación de Maxwell. En este caso, sabemos que debemos de considerar el
rotacional del campo eléctrico más este término, la derivada parcial del campo de inducción magnética con respecto al tiempo. Entonces ahora debemos de expresar el rotacional en coordenadas cilíndricas circulares, que esta expresión ya la conocemos. Tenemos aquí el factor 1 entre ρ, que recuerden es el correspondiente inverso del producto de los tres factores de escala para el sistema coordenado cilíndrico. Y después esta disposición en términos de un determinante para que de esta manera podamos operarlo y después sumar esta cantidad, la derivada parcial del campo de inducción magnética B con respecto al tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a presentar nuevamente el resultado de el determinante, en este caso los términos que quedan, digamos, los que no se anulan serían estos. El término con un signo negativo en dirección del vector unitario phi, y después tenemos esta serie de productos. Y por k por a por la amplitud E0 por la función exponencial con este argumento. El siguiente producto cruzado pues se anula y lo dejamos como C. El siguiente término está en la dirección del vector unitario phi y corresponde al negativo del producto de i imaginario por omega por el cociente de a entre ρ, que multiplica a su vez la amplitud B0 por la función exponencial con este argumento. De tal manera que tenemos cantidades que podemos factorizar, en este caso en la dirección del vector unitario phi, y factorizamos el producto de i por a entre ρ por la función exponencial con este argumento, y entre corchetes esta cantidad, k por E0 menos omega por B0. De tal manera que si queremos que esta igualdad permanezca, la única manera en la que se puede presentar este resultado debe de ocurrir que esta cantidad k por E0 menos omega por B0 debe de ser igual a 0, debe de anularse. De tal manera que entonces k por E va a ser igual a omega por B0. Y de esta manera estaríamos encontrando esta relación. Un cociente B0 entre E0 va a ser igual al cociente K entre omega, que es precisamente la condición que se señaló en el enunciado. Ahora, para el rotacional de campo de inducción magnética B, lo que vamos a encontrar nuevamente es, en este caso tenemos aquí el correspondiente rotacional de B menos este término mu0 por E0 por la parcial del campo eléctrico E con respecto a T. Nuevamente expresamos el rotacional de B en términos de este determinante, le restaremos posteriormente esta otra cantidad, que en esta diapositiva vamos a encontrar que los términos que corresponden al momento de desarrollar el determinante serían estos. Tenemos ahora un término que está en dirección de ρ unitario, en este caso es el producto de I por K por A por la amplitud de 0 por la función exponencial con este argumento. Y posteriormente le vamos a sumar, bueno, en este caso tenemos aquí un producto, una suma y luego el cambio de signo menos sería una resta en dirección del vector unitario ρ, esta cantidad mu0 por epsilon 0 menos el producto de i imaginario por omega por a entre ρ por la amplitud E0, la exponencial con este argumento. Nuevamente podemos factorizar en dirección del vector unitario ρ, la cantidad i por a entre ρ por la función exponencial con este argumento, y ahora entre paréntesis tenemos esta cantidad. Para que la igualdad, en este caso igual a 0, se mantenga, la única manera es que debe de ocurrir lo siguiente. Tendríamos que esta cantidad debe de ser igual a 0, por lo tanto, esto implicaría que el producto de k por b0 va a ser igual al producto de mu0 por epsilon 0 por la amplitud E0, y entonces estaremos concluyendo que para que esto ocurra, pues tendría que este cociente B0 entre E0 debe de ser igual a este otro cociente, mu0 por epsilon 0 por omega entre K, que nuevamente también es como se indicó en el enunciado del ejercicio. Y de esta manera concluimos la solución para este problema en particular. Una onda transversal, una onda electromagnética transversal en una guía de ondas coaxial. Entonces vean que ahora ya en las aplicaciones directamente en el área de electromagnetismo, en la física, el manejo de ciertas geometrías pues implicará precisamente ocupar todo lo que hemos visto, de recuperar los operadores diferenciales,
Para ello necesitamos los factores de escala y de esta manera entonces ya podemos enfrentarnos a una batería de problemas que precisamente pues con lo que hemos trabajado tendremos los elementos necesarios y suficientes para resolverlos. Aquí concluye la sesión, esperemos que repasen con las notas de trabajo nuevamente este video, les pedimos que nos apoyen dejándonos un like, se suscriban al canal si no lo han hecho, recuerden que pues, en estas semanas estaremos incorporando nuevo material ya en listas de reproducción específicas por tema, para que entonces de esta manera se enriquezca bastante el curso de matemáticas avanzadas de la física. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.